Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no es que doblegamos a Dios para que haga lo que nosotros queremos o para que se ajuste a nosotros. La oración es buscar la voluntad de Dios y que la coloque en nuestro corazón. A veces pedimos y pedimos mal porque Él nos conoce, recuerdo, y siempre oremos: Señor, coloca tu voluntad en mi corazón y ayúdame a obedecerla y a acomodarme a ella. Que se haga su voluntad, no es lo que nosotros deseamos. La voluntad de Dios no nos encierra como un castigo, nos libera porque es lo mejor. ¿Cuál es su voluntad? Por supuesto que en la Escritura está que su voluntad es la santidad. La santidad, aprovechar el tiempo, apartarnos del pecado, amar a Dios. La voluntad de Dios es esa. Y después lo buscamos en oración. Permanezcamos y dependamos para escuchar su voz. El Espíritu Santo nos ayuda. Él nos ayuda. Oramos al Padre a través del Hijo y del Espíritu. El Espíritu va a colocar la voluntad de Él en nuestros corazones cuando nos doblegamos a Él. La voluntad de Dios. Hermanos, que nuestra oración sea: no permita, Señor, que hagamos lo que queremos, sino lo que tú quieres y lo que es lo mejor. Recuerden, cuando comenzamos este modelo de oración, Él sabe lo que necesitamos. Y nosotros, muchas veces, como dice el libro de Santiago, pedimos de una manera mala. La provisión de la oración, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La provisión. La dependencia, por supuesto que no es solo pedir pan. No es solo pedir pan. Es esas peticiones de las cosas que necesitamos, materiales y espirituales. Miren, cuando nos encontramos a veces ante decisiones difíciles, tenemos que pedir por esa provisión, pero que nos dé sabiduría para decidir. Que nos dé esa sabiduría para que no nos deje equivocar, Pedir esa sabiduría santa de Dios. La provisión en la oración. Pedid y se os dará. Pedíala como Dios en su voluntad quiere. Juan capítulo 15. Es un capítulo en el cual Dios nos habla de cómo debemos estar unidos a Él para pedir. Después, sigamos el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos. El perdón. La confesión. Recuerden cuando en la cena, en la última cena, le lavó los pies a los discípulos y Pedro le dijo: láveme todo, por favor. No, solamente los pies, Pedro, porque ustedes ya están lavados, ya son salvos. Pero los pies los ensuciamos a diario y tenemos que pedir perdón, confesar cuentas cortas con Dios. El perdón, la confesión. Es importantísimo que aprendamos esto en nuestra vida y a la persona que estamos discipulando. Porque tenemos un corazón pecaminoso delante de un Dios santo. Yo veo en la Escritura que hombres de Dios como Nehemías, cuando quisieron volver a llevar al pueblo a su amor a Dios, confesaron la confesión: hemos pecado contra ti, oh Dios. Pensar lo que dice Dios en tu palabra, bajarlo al corazón y cambiar, hacer un giro. Daniel capítulo 9, leíamos Daniel capítulo 6. Confesión, hemos pecado, nos hemos apartado. Necesitamos confesar nuestro corazón delante de un Dios para estar limpios, para que esa comunión fluya. Tenemos que tener la confesión como una prioridad también, el perdón de Dios. La confesión sabiendo que Dios nos perdona. Ten piedad, leíamos en el Salmo 51, ten piedad, oh Dios mío.
Pero no solamente el perdón, sino dice el perdonar. El perdonar a nuestros deudores es algo que cuesta. Miren, si yo les dijera qué es lo que más nos cuesta, es el perdonar y el pedir perdón. Eso no lo aprendemos. El perdonar y el pedir perdón. Pero la Escritura dice que tenemos que perdonar. Y en la oración tenemos que examinar eso. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, se forma una raíz de amargura en el corazón que nos la vamos a llevar donde vayamos. Tenemos que perdonar. ¿Cómo? Como nos perdonó Cristo, dice la Escritura. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Lo veíamos en el mensaje del Evangelio. Jesús pagó por nuestros pecados. Veíamos lo que era el juicio romano, el flagrum, la sangre, la humillación. Como Cristo nos perdonó. ¿Tenemos que perdonar? Sí. Lo que nos hayan hecho, sí. Por supuesto que hay consecuencias, pero tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón es algo que nos regalamos a nosotros mismos. Mi esposa empezó cursos de prevención de abuso infantil. Y les digo algo, ha sido un tiempo en el cual, gracias a Dios, hemos podido compartir con personas que han llevado una carga tan grande en su corazón. Y uno dice, un niñito que vivió situaciones tan difíciles y empezó a crecer, ¿tiene que perdonar? Sí. Por supuesto que tiene que haber consecuencias y de pronto consecuencias judiciales para el agresor. Pero tiene que perdonar porque es un regalo que se hace a sí mismo para sanar su corazón. Son heridas del alma que hay que tratar como Cristo nos perdonó. Y a veces le cuesta a uno tanto. Pero si Dios colocara nuestro corazón y mente en una computadora y la viéramos, ¿cuánto nos perdona? Tenemos que perdonar como Él nos perdonó. El perdón. Pero después dice Mateo capítulo 6, versículo 3. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La protección en la oración. A arrodillarnos, a orar para que nos proteja, para que nos cuide, para que nos libre, porque las tentaciones vienen. El diablo anda como león rugiente. A veces nosotros, iglesias conservadoras, parecería que nos da temor hablar de Satanás y sus demonios. Pero les digo una cosa, en este tiempo se ve la mano del diablo con la juventud, con los niños y con todos. Está atacando como nunca. Digo que tratamos con jóvenes y gente con tantos problemas, pero les digo que está atacando. Hoy la juventud está con problemas que antes eran para más grandes, ansiedades, depresión, ataques de pánico a los 6 años. La pornografía está haciendo estragos en la niñez desde los 10 años y en la juventud. Está haciendo estragos el diablo. Tenemos que orar porque nos libre de toda tentación. Que nos libre. Es la protección, arrodillarnos y colocarnos la armadura de Dios. Efesios, después léanlo. Efesios capítulo 6. El yelmo, la salvación, la coraza de justicia. Tomar, porque los dardos del enemigo son grandes. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Tenemos que arrodillarnos para que el Señor nos cuide, nos guarde, humillarnos delante de Él.
Y por último, la alabanza en la oración, capítulo 6, versículo 13, que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Alabar a Dios en la oración. Porque no hay respuesta. De pronto, cuando prediquemos el Evangelio a personas, no me escucha a Dios. De pronto Cristo no es una realidad, es un incrédulo y no nació de nuevo. Porque no es la voluntad de Dios, porque no pedimos, o porque hay pecado sin confesar y sin arrepentirnos. La oración es primordial. Yo les dije que me había discipulado un hombre de Dios en aquel lugar 3 meses. A veces Dios nos hace esperar en la oración porque el tiempo de Él es perfecto y nosotros somos ansiosos. Nos va formando. Este hombre me enseñó a orar, uno de los líderes, con una palabra que les dejo como ejemplo. La palabra casa. Casa. Él me dijo así, la C de confesión, porque el pecado bloquea la comunión. Jesús lo enseñó, yo les hablé de Daniel, de Nehemías. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La confesión, me dijo, tené cuentas cortas con Dios. La confesión. La A, adoración. Adorar a Dios. Y ahí me hablaba del libro de los Salmos, adorarlo, Él es el único digno, Salmo 146, Apocalipsis 19, adoración, tenemos muchos salmos para adorar a Dios, cantarle a Dios. Miren, a mí me gusta a veces irme caminando cuando estoy medio en situaciones que necesito más del Señor, por así decirlo. Y me gusta irme caminando al pueblo, son como 3 kilómetros a mi casa, del instituto. Y hay amigos que a veces pasan y me dicen, te llevo, pero me gusta irme caminando porque en aquel lugar 3 meses marcó mi vida. Y aprendí canciones. Entonces me gusta ir cantando solo. ¿Por qué? Porque si me llegan a escuchar, salen corriendo. Pero mi Dios no. Y me gusta cantar solo. Entonces, la adoración, cantarle al Señor, adorarle en la oración. Ese, súplica. Mateo 7, lo vimos, Juan capítulo 15. Súplica, pedí. Tener familiares incrédulos, hay situaciones que no sabe qué hacer. Pedí por el reino, que avancemos, porque te dé oportunidades de evangelizar y discipular, por sabiduría, tantas cosas. Y por último, acción de gracias. Y él me dijo, siempre pedimos y pedimos, pero hay algo que nos cuesta, y es agradecer por todo. Muchas veces por la prueba, por la dificultad. Filipenses 1, 3-5, Salmo 100, versículo 4, Efesios 1, 15 y 16. Con esa palabrita me enseñó casa. Recuerden algo. Todo es de Él y para Él. La oración no se trata de nosotros, se trata de Él. Él ya sabe lo que necesitamos, pero nos quiere, como Daniel, allí, regularmente, confiadamente, fervientemente, sin distracciones, clamando y buscándole como Él lo merece y tenemos comunión. Después de allí, les aseguro que salimos con el corazón diferente. Gracias a Dios por el modelo que nos dejó y por el ejemplo de hombres de Dios que nos enseñan a orar.